Nosotros, como Partido Izquierda Democrática, somos respetuosos del Estado de Derecho y el pronunciamiento de cada una de las instituciones. Sabemos que estas dos vías que teníamos, como la destitución del presidente, como la muerte cruzada, iban a causar inestabilidad y caos al país. Pero en la muerte cruzada tenemos la posibilidad que sea el ciudadano el que a través del voto popular pueda elegir a sus representantes nuevamente. Estamos conectados ahora con Johanna Moreira, ella es exasambleísta, pero del Partido Izquierda Democrática. Muy buenos días, señora Moreira. Gracias por atendernos. Necesitamos que active su audio. Hola, ¿cómo están? Ahora ¿Cómo sí. están? Muy buenos días. Un gusto Exitosa. poder compartir junto a ustedes. Somos vecinos, yo soy de la provincia del Oro, así que encantadísima de este espacio y sobre todo de poder con usted, Nicolás, y a través de su medio de comunicación conversar sobre este tema de coyuntura de nuestro país. Ustedes, ¿cuál es la opinión, cuál es la posición que tienen ustedes con respecto a la decisión del presidente Guillermo Lasso de aplicar esto de la muerte cruzada, es decir, disolver la asamblea y convocar a elecciones? Acaba de ser respaldada esta decisión por las Fuerzas Armadas y la policía ecuatorianas, pero ¿cuál es la posición de Izquierda Democrática frente a esto? Nosotros, como Partido Izquierda Democrática, somos respetuosos del Estado de Derecho y el pronunciamiento de cada una de las instituciones. Sabemos que estas dos vías que teníamos, como la destitución del presidente, como la muerte cruzada, iban a causar inestabilidad y caos al país. Pero en la muerte cruzada tenemos la posibilidad que sea el ciudadano el que a través del voto popular pueda elegir a sus representantes nuevamente cuando tenemos una Asamblea Nacional que ha demostrado que solamente vela por los intereses personales y un gobierno que en estos 2 años no ha logrado conectarse con las grandes mayorías y necesidades de este país. En esa lógica vamos a respetar, no compartimos los pronunciamientos de compañeros que hoy mencionan que se van a reunir en otro lugar de la Asamblea Nacional, que por poco iban a tener que encadenarse a la silla, a su curul. Nosotros no estamos por prebendas, no estamos por intereses personales y en este momento lo único que queda es unir esfuerzos, es construir una tercera vía, es poder crear esa gran concertación nacional entre quienes podamos encontrar temas que nos unan, en los que podamos construir puentes y no solamente buscar la destrucción de este país a toda costa, simplemente porque no se tiene ese metro cuadrado de poder que tanto ansían. Exitosa. Lo que sorprende, bueno, tenemos tremendas similitudes, pero lo que sorprende es un Congreso con un nivel, es decir, el presidente Lasso tiene una altísima desaprobación, pero el Congreso ecuatoriano bate todos los récords, ¿no? Nos acaba de contar el congresista Villavicencio que en la última encuesta reportaba 96% de desaprobación. Es insostenible ¿no? ¿Y cómo no va a ser así si tenemos una Asamblea Nacional en el que, por ejemplo, un asambleísta de la CONAIE, de los pueblos y nacionalidades indígenas, representa aquellos actos de violencia, fue detenido en delito flagrante por un acto de violación a una joven de 19 años, cuando tenemos asambleístas denunciados por diezmos, por tráfico de influencia, cuando tenemos asambleístas con glosas, cuando ellos han demostrado que lo único que les interesa es tener un espacio de representación que les duró 2 días, porque fueron designados el día domingo, hicieron una mayoría en la que estaban canjeando su voto para destituir a un presidente sin tomar en cuenta los elementos probatorios, como siempre hemos mencionado, si el presidente Guillermo Lasso cometió peculado, tiene que ser destituido. Por una Asamblea Nacional en que los mismos proponentes terminaron de siendo acusadores, a ser los acusados en este proceso, representa ese rechazo de la ciudadanía, que esperemos esta vez podamos nuevamente, como lo repito, crear un frente en el que todos nos podamos involucrar y construir un proyecto político colectivo. Claro, porque como ocurre en el Perú, hay una tremenda polarización, una confrontación que termina siendo asfixiante, que desacredita a las instituciones, que las aleja de los ciudadanos, que produce el repudio, ¿no? O genera el repudio de los ciudadanos que sienten que la agenda de los problemas de la gente no se atiende, ¿no? Por esta permanente confrontación. Exitosa. Ahora, ¿pero qué va a pasar? Porque si hay elecciones,
el correísmo tiene fuerza electoral, tiene por lo menos el 20% del electorado de su lado. Pero ustedes, por ejemplo, pertenecen al movimiento Izquierda Democrática, que es un movimiento de izquierda socialista, pero que es distinto al correísmo. Ustedes han tomado distancia claramente con lo que ha significado el correísmo en la historia de Ecuador de las últimas 2 décadas, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar en contra de lo que creemos ha sido negativo para nuestro país. Somos un partido de centro izquierda, somos un partido nacional, un partido que busca reconstruirse, pero un partido que también busca aliados en este proceso, en el que conocemos muy bien que esta división y polarización lo único va a hacer que aquellos que tienen un alto rechazo y una poca aceptación sean quienes nos gobiernan. Eso no lo podemos permitir, no podemos permitir que la dictadura llegue nuevamente a nuestro país. Lo único que tenemos que construir son aquellos elementos necesarios para poder crear esa agenda programática que saque a nuestro país adelante y es lo que la izquierda democrática siempre ha propuesto a toda la ciudadanía en general. Este proceso es complejo, esperemos lograr esa gran concertación anhelada y soñada y que los temas personales, las agendas personales que son muy propias y naturales puedan quedarse afuera para que podamos tener ese proyecto que triunfe en unos pocos meses y que le dé al país esta estabilidad que tanto requiere y que tanto necesita. Estamos conectados con Johanna Moreira, exasambleísta del partido Izquierda Democrática. La pregunta, es decir, ya se pronunció el presidente, ya se ha pronunciado las Fuerzas Armadas y la policía, acaba de hablar el comandante general de la policía, pero ¿qué dice la gente, Johanna? ¿Cuál es el espíritu en las calles en Ecuador en este momento? Bueno, la noticia fue tomada o fue dada al país a las 7 de la mañana, así que aún tendríamos que ver cuál es la reacción de la ciudadanía. Pero sin duda alguna la ciudadanía está cansada del caos, de la intranquilidad, está cansada de la división, está cansada de que nos quieran poner al pueblo ecuatoriano unos contra los otros para ellos seguir gobernando, porque la única forma que ellos tienen de llegar al poder es avivar esa ira y ese resentimiento y esa división de clases sociales que existe en nuestro país. Así que es momento de mantener la unidad, por eso he aprovechado cada espacio en la televisión nacional en la que he estado durante esta mañana para llamar a la tranquilidad, llamar a la unidad, llamar a la organización, llamar a que todos podamos tender puentes y que es la única forma en la que va a salir adelante. Ya no más poner el pueblo contra el pueblo, sino que sean aquellos políticos que queden identificados y que queden marcados a la historia de este país. Y Johanna, para reiterar la información, esto de la muerte cruzada es un recurso constitucional que le da al presidente la potestad de disolver la Asamblea Nacional, pero lo puede hacer a condición de que se vaya él también, es decir, a convocar a elecciones en un plazo que entiendo es de 7 días. ¿No es así? ¿Esto qué significa? Sí, ¿Cuándo serían las elecciones? ¿Cuándo se instalaría la nueva asamblea y el nuevo presidente o presidenta? estaríamos hablando que las elecciones se estarían dando en unos 6 meses aproximadamente y de ahí el proceso que dure la primera vuelta, la segunda vuelta. Es decir, en 6 meses ya debería culminar el proceso y mientras tanto Guillermo Lasso gobernaría solo, digamos. Sí, el Código de la Democracia, su artículo 87, establece que en caso de haberse producido la destitución del presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional o decretado por parte del presidente de la República la disolución de la Asamblea Nacional en un término de 7 días después de la publicación de la resolución, o sea, el día de hoy, el Consejo Nacional Ejecutivo Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los periodos respectivos. El Consejo Nacional Electoral podrá disponer que las elecciones se realicen en un plazo menor a 90 días contando a partir de la convocatoria. Eso es lo que establece el artículo 87 del Código de la Democracia de nuestro país y por lo tanto ese es lo que tenemos en este momento. El presidente estaría gobernando vía decretos que serán revisados por la Corte Constitucional y todos los ecuatorianos vamos a tener que estar expectantes y vigilantes de que estos decretos no quieran vulnerar los derechos de las grandes mayorías de este país, pero sobre todo que la Corte Constitucional también haga un trabajo prolijo.
Ahora, hay, sin embargo, quienes pretenden desconocer la constitucionalidad de la decisión tomada el día de hoy por el presidente Guillermo Lasso. El Twitter de Leonidas Isa Salazar dice lo siguiente: al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de la policía y las Fuerzas Armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Nos reuniremos en un consejo ampliado con nuestras bases. Esto es lo que acaba de publicar. Él es líder de la Confederación Nacional Indígena, ¿no es verdad? Ahora, ¿cuán Por fin apareció Isa luego de que su asambleísta y representante de la Asamblea Nacional fue denunciado y encontrado en un delito flagrante por violación a una joven de 19 años embarazada? Exitosa. Y que el Consejo de la Judicatura dio paso para que sea sancionado el juez que estaba llevando su proceso para que este día lunes, que se tenía prevista una audiencia para presentar las pruebas de violación a esta joven de 19 años, haya podido escaparse, fugarse, haber roto justamente el mecanismo que tenía otorgado por parte de la Corte. Qué raro que se ausentó por tantos días. Claro que ya fue detenido el asambleísta y que el líder de la CONAIE, quien ha alzado el brazo del asambleísta Peter Calo y que ha dicho que su representante no se haya pronunciado durante estos días. Y hoy aparece también de forma tan cínica a mencionar que eso es ilegal cuando ellos han causado todo este escenario de inestabilidad en este país, cuando ellos, junto a sus aliados, junto a Isa, que es el hombre Rafael Correa, prófugo de la justicia, han creado todo esto para llevar a estos momentos al país. Ellos van a ser los responsables de toda la sangre que se pueda derramar en este enfrentamiento de pueblo contra pueblo, porque nuevamente solo les interesa el poder y no piensan en nadie más. Cuando son cuestionados, cuando sus dirigentes, cuando sus aliados son encontrados en estos actos vergonzosos y corruptos, se silencian y ahora aparecen para proclamarse los salvadores del Ecuador. Pero el Ecuador los tiene claramente identificados y sabe muy bien que ellos jamás llegarán a ocupar un espacio y esperemos de verdad que no tengan que realizar todo un entramado, un tema de corrupción en las elecciones para apoderarse y apropiarse de nuestro país. Para terminar, ¿qué posibilidades? Entiendo que están convocando también a una reunión de asambleístas que se resisten a acatar la decisión presidencial. ¿Cuán importante puede ser esto? ¿O usted cree, Johanna, que esto ya, digamos, terminó, que van a tener que rendirse a la fuerza de los hechos, ¿no? De que ya se cerró la asamblea y que va a haber elecciones adelantadas? Es que los asambleístas no pueden también ser tan indolentes con la ciudadanía. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a amarrar a su silla? ¿Van a usar una acción de protección que no puede bajarse un decreto? De verdad que es lamentable la clase política que tenemos y cómo se ven representadas por estos asambleístas que quieren cuidar su metro cuadrado de poder y que quieren llamar el caos al país, que tienen que respetar, así como decían, que era un proceso político, el juicio político, y que no importaba si habían o no causales de peculado o pruebas de peculado, tenía que ser destituido porque esa era la decisión que habían tomado. Ahora llaman a un decreto de que activa la muerte cruzada constitucional, cuando fueron los correístas mismos en el 2018 que crearon esa constitución hiperpresidencialista que le da la facultad al presidente y de forma textual establece a su juicio de invocar la muerte cruzada, de disolver la Asamblea Nacional cuando considere que existe graves crisis política. Y lamentablemente con esta representación que tenemos es vergonzosa, pero ellos han llevado al país en un escenario de inestabilidad. Esto ya no se trata de los votos, se trata de que quieren tomarse el poder a la fuerza y que el país es el único que va a tener consecuencias. Tienen ustedes una extraordinaria oportunidad, Johanna. Esto abre la posibilidad para los ecuatorianos, como usted dice, de salir de esta perniciosa polarización que tanto daño está haciendo en todas partes, ¿ah? Porque no es solo en Ecuador. Hay momentos en que yo le escucho, Johanna, y me da la sensación de que está usted hablando del Perú, pero está hablando de Ecuador, ¿no? Lamentablemente, en nuestros defectos nos parecemos mucho, pero ¿hay realmente la esperanza de que esta polarización se rompa y que surja algo nuevo en Ecuador esperanzador, con la agenda ciudadana en el centro?
Y que no sigan Creo arrastrando lo que nos está pasando, que nos arrastran las pasiones de los extremos, nos enfrentan y todo el tiempo se está postergando la agenda real de los ciudadanos, ¿no? Creo firmemente en el que Ecuador tiene aún la esperanza de poder salir adelante, de que podemos unirnos, del que podemos construir puentes, consensos, en el que podamos conseguir una democracia que funcione para todos, no para unos cuantos, que podemos construir un país de oportunidades para todos y que podemos romper las barreras de las injusticias y que por fin hagamos historia en nuestro país. Esperemos que los políticos también persigan ese mismo legado y que podamos encontrar compañeros, ciudadanos, mujeres, hombres, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, y que podamos también encontrar una persona que sea capaz de liderar este proceso que va a ser histórico en nuestro país, poder construir y fortalecer esa tercera vía y encontrarnos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas incluso, podamos encontrarnos en este proceso para fortalecer. Es la gran concertación nacional que el Ecuador necesita en estos momentos. Johanna, le agradezco mucho habernos atendido esta mañana. Ha sido usted muy gentil. Johanna Moreira ha estado con nosotros. Ella es congresista o ex asambleísta del partido Izquierda Democrática. Estamos conectados con el ex vicecanciller Eduardo